Hola, buenas tardes. Soy Mónica Rodríguez, abogada especialista en temas de familia, acá dándoles la bienvenida desde Escala en Miraflores. El tema que nos trae hoy son los testamentos. Puede ser un tema que de repente a mucha gente le da temor, le preocupa, los deprime, pero es un tema y es una situación real. ¿En qué consiste un testamento? Básicamente es un instrumento en el cual las personas declaran su voluntad de qué bienes y derechos quieren transferir o qué quieren que pase con sus bienes y derechos una vez que fallezcan, ¿no? Así que creo que, como le digo siempre a mis clientes y a las personas que conozco, nada mejor que dejar todos esos acuerdos, esas propuestas y esas intenciones por escrito, mientras uno está con todas sus habilidades y consciente de esas propuestas y esos intereses. Cuando hablamos de testamentos, existen muchos tipos de testamentos. Antiguamente se hablaban de los testamentos marítimos. Uno se ve un crucero y podía hacer su testamento de puño y letra y registrarlo pues en el barco con el capitán. Existe también el testamento hológrafo, que es el de puño y letra, que uno hace en su casa, que se intensificó en la época del COVID. Mucha gente hacía el testamento en casa, firmaba, estos son mis últimos deseos, y ponía su huella digital. Pero que tienen inconveniente y que hay que pasar por un proceso posteriormente para validarlos. Sin embargo, un testamento que a mí me gusta mucho, que me parece más correcto, más idóneo, con el cual no vas a tener una contradicción o una negación de manera tan fácil y nadie que se oponga de manera tan fácil, es el testamento notarial. Entonces, muchos podemos pensar a veces que porque vamos a hacer un testamento, de repente no tengo propiedades, no soy un millonario, ¿por qué voy a hacer un testamento? Pero realmente hay cositas que a veces se nos pasan. A lo mejor tenemos alguna breve cuenta en un banco, tenemos un carrito, tenemos un terrenito por allí que está inclusive de repente ni siquiera a nombre nuestro, está en proceso, pero es importante porque es una propiedad que en algún momento queremos legar a nuestros herederos, a nuestras personas de confianza y de cariño. Y digo por qué de cariño y de confianza, porque en Perú, como en muchos países latinos, existe lo que es el tercio de libre disponibilidad. ¿Qué quiere decir el tercio de libre disponibilidad? Quiere decir que tú puedes dejar un tercio de todos tus bienes a alguna persona que no necesariamente sea un heredero forzoso. Esto es, que no sea necesariamente un pariente. ¿Ok? Entonces, existe esa opción también. Cuando hablamos de estos trámites de testamentos, los precios pueden ser muy variables. Normalmente un testamento, una notaría, gastos notariales y registrales puede costarnos desde 800 soles para arriba, en adelante. Y como les digo, lo importante es que cuando uno testa y deja toda su libertad y su independencia y está con todas sus facultades y dejas heredero a X persona, a mis hijos, si soy soltera, de repente a mis padres si están vivos, a mis sobrinos, no va a haber ningún inconveniente y estas personas simplemente en su momento, con una apertura de testamento y con su DNI, pueden ir, por ejemplo, al banco, verifican las cuentas que tengan en los bancos y se pueden acercar. Digamos que en el sistema financiero, cuando uno es un heredero, puede decir, ¿dónde tengo mis cuentas? Y dices, oye, este señor tenía cuenta en el Scotia, en el BBVA, en el Banco de Crédito. Entonces, con esa copia de ese testamento y con mi DNI, yo puedo personarme esos bancos y cobrar lo que me corresponde, obviamente llenando los formatos y pagando los derechos de cada banco. No así si la persona muere intestada, sin testamento, porque ahí sí hay que hacer un procedimiento que es mucho más largo, que se llama la sucesión intestada. Y ese procedimiento tiene la complejidad que primero tienes que acreditar todo el entroncamiento, el vínculo de consanguinidad y acreditar además que todos los documentos estén en perfecto estado. ¿A qué me refiero? Si yo me apellido, no sé, yo soy Juana Roca y de repente mis hermanos se apellidan Roca con dos Cs o han compuesto el apellido Yes Roca de Ibadesella, por ejemplo, para el sistema nacional ya hablamos de otra persona. Entonces tendrían que hacer una rectificación de todos esos documentos, lo que implica pues más gasto. Y ya no solo eso, de repente a veces la partida de nacimiento, el DNI, la partida de función viene con errores, con una Z, con un acento, con una S que no es, y realmente eso implica que se tengan que rectificar esos documentos para acreditar que uno es el beneficiario. Mientras que en el caso del testamento ni siquiera tienes que hacer publicación en ningún diario de circulación, te ahorras todo eso y solamente la persona beneficiaria o el que cree que es beneficiario pues va
al notario, hace una apertura y se presenta solamente con el DNI. Entonces, corres menos riesgos de que haya observaciones en los documentos y que tenga que hacer trámites adicionales que encarecen todo eso y que de repente al final no justifican el que cobres una cuenta, no justifican que se compre un carro, y existen muchos carros y coches que siguen rotando y siguen circulando y nadie ha hecho los cambios porque no les justificó y la gente les fue mucho inconveniente, ¿no? Por eso a veces vemos inclusive casas que están abandonadas porque la gente ni sabía que tenía algún derecho sobre esa propiedad, porque dicen, bueno, identificar, faltó un heredero, o si el DNI o las partidas de nacimiento de esas personas, de estos supuestos hermanos, están mal y hay que rectificar, mucha gente pues ya termina abandonando el proceso. A ver si hay alguna inquietud hasta ahí, si fue lo didáctico que yo quería, pero es importante. No pensemos que hay que ser millonarios para adoptar, para testar. A ver. Normalmente el testamento ya tiene una suerte de formato, las notarías tienen un formato. Yo como abogada a veces tengo formatos, a veces la gente quiere poner algún detallito más, no sé, decir, oye, tales joyas se las dejo a tal persona, estos derechos se las deja a tal persona. Hay gente que inclusive incluye una cláusula para desheredar a alguien, a un esposo infiel, por ejemplo, y hay estos detalles que personalizan el testamento. Pero redactarlo no debería tardar más de, qué sé yo, una hora, si tú ya tienes toda una relación de lo que tienes, las propiedades que tienes, o tienes una colección de cuadros, o realmente solo el terrenito. Entonces, no debería tomar mucho tiempo, y la diligencia de lectura de testamento, que tienes que ir con 2 testigos que te conozcan, no familiares o personas que no trabajen en notaría, tienen que ir como testigo para la ceremonia de lectura de ese testamento, y eso no tarda más de media hora. De repente ir a la caja, puede tardar un poquito, pero es muy rápido. Y de allí tiene que ir ese testamento a registros públicos. En registros públicos más o menos puede ser una semana, 10 días mientras se inscribe en registros públicos. Pero ojo, es importante que sepan que el testamento desde el momento que se da lectura delante del notario ya tiene valor. ¿Qué quiere decir esto? Que si una persona fallece, por ejemplo, y el testamento no ha llegado a los registros públicos, igual tiene valor porque ya está en el acervo del notario, en el inventario del notario, ya está registrado por el notario. Lo ideal es que uno tenga un testamento, pero hay gente que tiene obsesión o que va adquiriendo cosas distintas y pone textos distintos que no sean muy flexibles y dice, no, quiero cambiar mi testamento de repente porque me divorcié, quiero cambiar mi testamento porque mi hijo se volvió un pródigo y tiene vicios con los casinos y eso es un trámite adicional. Entonces, el último testamento es el que vale, eso es muy importante. Hay gente que a veces vive en más de un país, tiene un testamento en un país, tiene un testamento en otro país, o de repente en una provincia y en otro. Entonces, lo más importante es dejar claro que el último testamento es el que tiene valor. Por eso, cuando fallece una persona, lo primero que se tiene que hacer es ir a los registros públicos, a la Oficina Nacional, y hacer una búsqueda a nombre de, no sé, Carlos Pérez Ríos, esa es la persona que falleció, y te va a decir dónde está el testamento, si hay un testamento escrito, si se hizo con X notario. Entonces uno va a ser notario y hace la apertura de ese testamento, que es pagar un derecho. Y seguramente la inquietud de muchos, uno puede dejar a un testamento en grabación, que es un tema más complejo porque sería materia de probanza. Pero cuando dejas un video, así como ahora actualmente hacemos a veces divorcios a través de medios electrónicos, vía Zoom, los divorcios municipales express, en el testamento también es factible. Tú puedes dejar tu testamento y dices, bueno, quiero hacer mi video porque estoy mal, porque estoy encerrada en tal sitio, porque estoy en mi cama y no me puedo mover, y este es mi testamento y esto es lo que quiero legar a tales y tales beneficiarios. Estos van a ser mis herederos forzosos. Pero automáticamente la idea es que ese testamento que se está haciendo medio de emergencia, como te decía, por ejemplo, en la época del COVID, es que se lleve ese video, ese instrumento, y se protocolice dentro donde un notario. El notario va a pedir los 2 testigos de ley. No podemos librarnos de esos 2 testigos y se hace nueva lectura de todo eso y se va a firmar, se ponen huellas digitales y ya entra al protocolo del notario. Normalmente no tienes por qué enterar, esa es parte de la riqueza del testamento. El testamento es privado. Si tú quieres contarlo a todo el mundo, tengo casos de gente a veces mayor que le dice, oye, le da una copia del testamento a mi enfermera, le da una copia a mis sobrinos, pero normalmente el testamento tiene una naturaleza privada.
Tú lo haces con toda libertad y lo puedes guardar y nadie tiene por qué enterarse hasta qué momento. Ahora, que me digas, como en otros países, que heredó el perrito, el gatito, todo eso no. Esto es, en el caso de Perú, tiene que heredarlo una persona natural o una persona jurídica. Por ejemplo, una fundación que se encargue de criar gatos, una fundación de perros. Suele la gente dejar propiedades, por ejemplo, a veces a las parroquias, a sus iglesias, y en el caso que no le encargue a la parroquia o la iglesia, que también es bastante frecuente, lo que hacen es, si no dejan a nadie, digamos, muere intestada, normalmente esos temas se realizan ya por parte de la beneficencia nacional o del lugar, la beneficencia de Lima, depende de donde fallezca la persona. La característica de un testamento es que uno lo haga con todas sus facultades y con la libertad del caso. De tal manera que, por ejemplo, yo tengo a veces conocidos y clientes que están testando y normalmente es triste, pero el peruano deja esto para el final, ¿no? Siempre están dejándolo cuando ya están con el derrame a los 80 años en la cama. Entonces, si esta persona puede que esté postrada, pero mentalmente está con todas sus facultades. El notario tiene la opción de solicitar a partir de los 70 años que la persona que está testando, así como cuando va a hacer una transferencia de propiedad, tenga un certificado médico de psiquiatra o de neurólogo indicando que esta persona está con todas sus facultades. Y eso no excluye que el notario pueda volver a entrevistar al testador. Entonces, eso es muy frecuente. Yo cuando hago testamentos con gente mayor, que además se toman su tiempo porque hacen todo un duelo, pues dicen, si me están pidiendo el testamento porque de repente ya estoy viejito, me ven mal. No, hacemos el borrador, pero sí tengo que llevar el certificado del neurólogo o de su psiquiatra, indicando que está con todas sus facultades. Como te digo, el notario vuelve a entrevistar a esta persona y ahí con 2 o 3 preguntas te das cuenta si esta persona está bien o mal. Si la persona está postrada en cama, pero mentalmente bien, no hay ningún inconveniente. Conozco casos en los que he tenido que coordinar, hablar con notaría y notaría lleva a un funcionario al hospital, al centro médico, a la casa de la persona y la diligencia se realiza en la casa del interesado con sus 2 testigos y el notario. A ver, normalmente lo que se puede hacer es la revocatoria del testamento, cuando tú presumes que ese testamento ha sido falsificado, la persona ha sido manipulada, pero es un proceso ya judicial, que tiene que ser todo un trámite de revocatoria. Entonces, y tienes que hacer el proceso contra los herederos. Entonces, si ha pasado, por ejemplo, viene una persona, la madrastra, que quiere invalidar el testamento, pues va a tener que hacer el testamento de repente contra los herederos forzosos que son los hijos, y se enfrentan en un proceso legal indicando todo ese tema. Ese es el procedimiento. Si esa resolución, esa sentencia, declara que ese testamento es inválido, realmente esa persona quedaría como si se tendría que hacer una nueva sucesión intestada, porque ya no hay testamento, a no ser que aparezca otro testamento por ahí más antiguo y el que tiene valor es ese. Pero es sujeto a un proceso que te puede durar unos 3 años promedio. Bueno, entonces agradecerles la confianza, espero que los hemos ayudado un poquito y creo que es importante hacer el esfuerzo, sobre todo cuando tenemos gente mayor en casa, los abuelitos, porque a veces mucha gente además convive, no tiene una relación muy formal y eso pues da problemas y malinterpretaciones. Entonces, nada como hacer las cosas en vida y estar tranquilos, porque de verdad que les va a facilitar la vida. Puede parecer una inversión, como le digo, 800, 1000 soles, pero a la larga vale la pena. Es un solo pago que los deja muy tranquilos.